Y entonces continuamos precisamente con los otros modelos que pueden venir, digamos, que pueden venir en el caso, digamos, del examen. Bien, vamos a ver esta parte ahora. Yo sí, dime. Que sí tengo una duda. En cuestión de la tipificación de Z, entonces, aunque nos salgan valores negativos, siempre nos referiremos en la tabla a su versión positiva. Sí, en este caso es menos, sí, la versión positiva por el hecho de que la tabla que estoy utilizando dice que la parte central, que es mu, hacia la derecha están tipificadas las áreas. Entonces, todo lo que está detrás es positivo y todo lo que está a la derecha va a ser el área total de la curva menos ese valor. Okay. Para esta tabla en particular. Vale, gracias. Si esta tabla tuviese valor mu igual a 0, entonces estaríamos en el eje de las Y's y entonces sí se tendría que calcular el tipo de área. Una forma muy sencilla para ver que si tenemos que restar o tenemos que dividir es como la hacían en sus cursos de cálculo integral y diferencial. Nosotros queremos calcular una área, pues entonces vemos, este valor es entre el medio de de un intervalo, pues entonces a toda el área le quito solamente ese intervalo. Sí, ¿te queda claro? Si no, ahorita lo volvemos a revisar. Sí, gracias. Ok. Entonces, pues vamos a ver la siguiente presentación, en donde ya vamos a ver unos problemas. De hecho, vamos a ver unos problemas de este tipo de distribuciones y agregar algunas más. Ok. Bien, pues entonces continuamos con lo que es las últimas distribuciones que vamos a trabajar. Y entonces vamos a ver un problema de variable aleatoria. La variable aleatoria como tal, pues ya habíamos dicho que es una relación funcional entre un conjunto de valores numéricos y la propiedad o la característica que tiene el fenómeno o el experimento aleatorio que estoy trabajando. En este caso, vamos a ver lo que es la variable aleatoria como una función de densidad, cuando se nos da una función de densidad. Entonces, X, esta X grandota, es una variable aleatoria y su función de densidad es precisamente esta f de X igual a 1 menos X al cuadrado multiplicado por una constante K con X mayor que 0 y menor que 1. 0 para todo el resto. Entonces, si en el examen nos trae un problema de estos y nos dice que resolvamos este problema de variable aleatoria, este inciso se los puse a propósito. Siempre recuerden que tenemos que demostrar que lo que me están dando como función de densidad se puede asociar a una variable aleatoria porque tiene propiedades. Entonces, por eso les puse obtener K que asegure que f de X cumple con ser variable aleatoria. Ok. Eso quiere decir que no cualquier K puede ir aquí, porque si hay una K diferente a la que cumple las condiciones, entonces eso ya no funciona como variable aleatoria. Ese es el primer punto. Luego hay que dibujar la función de densidad, que eso es lo más trivial, calcular la probabilidad de que X sea menor que 3 y obtener la media varianza de X. Acuérdense que obtener la media y la varianza de X va a ser mucho más fácil si sabemos si es una distribución normal, si es una distribución exponencial o si es una de las distribuciones más sencillas, que es la uniforme. Si no es ninguna de esas, entonces la media y la varianza se obtiene sacando puntos o graficando la función. Y luego dice obtener la media y la varianza de la variable y igual a 3x menos 1 y obtener la media y la varianza de la variable z 3x cuadrada. Vamos a ver cómo se empiezan a resolver estos problemas.
Lo primero es que tenemos que ver que K cumpla con ser una variable aleatoria. Entonces, para que eso suceda, para que f sea una función de densidad, debe de cumplir que sea mayor que 0. Entonces, aquí puede estar el truco. Esta función debe de ser mayor que 0. Y aquí estoy poniendo x mayor que 0. Fíjense que si yo pongo x de 1 a 2 o a 3, etcétera, etcétera, esta condición pudiera ser ya no válida. Si aquí le pongo un 0, entonces yo tengo k. Si yo le pongo aquí 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es 0 y solamente estoy multiplicando con k, pero es menor que 0. Entonces, y si pongo 1, pues es así, el asunto que siempre es, perdón. El asunto es que siempre es mayor que 0 esta función. Y esa es la primera condición, que sea mayor que 0. Entonces, si esto es mayor que 0, cumple la primera condición. La segunda condición es de que la integral de menos infinito a infinito de esa función de densidad deba de ser igual a 1, puesto que se está trabajando precisamente con ¿qué cosa? Con probabilidad. Y entonces la probabilidad, de acuerdo a la probabilidad clásica que vimos el parcial pasado, pues no puede ser mayor que 1. Entonces, para comprobar eso, pues eso es lo que nos garantiza encontrar el valor de K. Entonces, integramos la integral de 0 a 1 de K1 menos X igual a 1, pues va a ser precisamente, resolvamos esta integral. Es kx cuadrada. Entonces me da kx, x cúbica sobre 3, valuada de 0 a 1. Si nosotros resolvemos esta parte interna de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, acuérdense que es f de b menos f de a, entonces tendríamos 1 menos 1/3, y entonces tendríamos 3 medios, ¿no? Digo, tendríamos ese valor de 1 menos 1/3, que serían 2/3. ¿Dónde está la flechita? Acá está. 2/3. Entonces, ya tengo K 2/3 igual a 1, por lo tanto, paso el 3 de este lado y el 1 de este lado y el 2 de este lado y me queda 3 medios. Por lo tanto, ya sabemos que para que esta integral sea igual a 1, K debe de ser 3 medios. Y por lo tanto, resolvemos el primer caso. Obtener K que asegure que f de x cumple con ser variable aleatoria solamente para K 3 medios. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Ok, ese es el primer paso. Bueno, ya que tenemos eso, bueno, pues entonces ahora sí, la figurita, vemos que es una cuadrática un poquito extraña, pero ya sabemos que el valor máximo que puede tener el valor de K es 3 medios y a partir de ahí empezamos a dibujar la gráfica para K diferentes para K 3 medios y X entre 0 y 1. Con 3 puntitos que pongamos, no sé, que pongamos punto 5, punto 7 y punto 8, ya sabemos cómo va la gráfica y entonces esto sería la gráfica. Ahora, eso sería, la gráfica es muy, muy simple. Dice, ahora calcular la probabilidad de que X sea menor que 0.3. Ok, entonces ya tenemos la gráfica, nos vamos a ese punto de punto 3 y vemos que precisamente este es el área bajo la curva. ¿Cómo obtendríamos el área bajo la curva? Bueno, pues podríamos calcular toda el área de esta y le restamos esta y obtenemos esta área gris. Pero si solamente queremos esta, pues nos podemos ir de 0 a 0.3. Y es otra vez, ¿qué es el área? ¿Qué es la probabilidad? Bueno, pues es el área bajo la curva. Por lo tanto, pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer, un cálculo de una integral. Entonces, P, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 3 es de 0.3, pero ahora ya sabemos cuánto vale K, entonces 3 medios de esto, ya lo habíamos resuelto, entonces es 3 medios de 0 a 0.3 con este valor y esto me da 0.405. Y ya, entonces se dan cuenta qué sencillo es hacer este tipo de problemas. Lo que sucede es que a lo mejor a la primera visión
pues no sabemos por dónde entrarle, pero ya ahorita ya estamos más o menos ubicados. Dice ahora, obtener la media y la varianza de X. Obviamente, ustedes ya saben cómo es este asunto y saben que es el primer momento. Es el primer momento multiplicar X por la función de densidad y hacer la integral. Entonces aquí está E de X, que es la esperanza matemática, el primer momento, va a ser X por 3 medios por toda esta integral, pero evaluada de 0 a 1. Y entonces nos da 3 octavos. Y la varianza, pues ya la habíamos calculado también. ¿Se acuerdan que les di una fórmula más concreta? Que es X por F de X menos la mu. En este caso, solamente tengo la integral porque es el área bajo la curva que yo necesito. Entonces ya tengo X cuadrada, que es el segundo momento, por toda la función de densidad, que ya la conocemos. Entonces es 3 medios por X al cubo menos X a la quinta de 0 a 1, nos da 2 de 10. 2 de 10. Y finalmente nos piden la desviación estándar, pues entonces aquí ya tenemos la esperanza matemática o el segundo momento, y entonces la varianza sería esta integral menos la mu al cuadrado. Entonces sería 2 de 10, pero la mu es 3 octavos al cuadrado, nos da la varianza 0,059. Entonces ya tenemos, esta parte de la media y la varianza. Y así sucesivamente. Ahora, obtener la media y la varianza de la variable y igual a 3x menos 1. ¿Qué significa esto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿De estos cálculos de las integrales? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien. Sí. Bien. Continuamos. Bueno, si yo quiero esta ya es la solución, pero no quiero que se les olvide qué les estoy pidiendo. El inciso E dice obtener la media y la varianza de la variable aleatoria Y, que es 3 veces la variable aleatoria menos 1. Y entonces la media o la esperanza matemática de Y va a ser igual a 3 veces la esperanza matemática de X menos 1. Pero esta ya la tenemos ya calculada. Entonces, simplemente la sustituimos y nos da 1 octavo. Y la varianza es exactamente lo mismo. La varianza de Y es 9 veces la varianza de Y por el valor que ya tenemos. Y entonces tenemos puntos 534. Y así de sencillo. La otra es encuentre la media y la varianza ¿qué les puse? Z igual a 3x cuadrada. Bueno, pues entonces lo que tenemos es 3x cuadrada, es EZ3E a la x cuadrada, pero E a la x cuadrada ya sabemos cuánto vale, y esto nos da 6 sobre 10. Entonces, tanto calcular la varianza Z como el valor esperado de x a la cuarta siempre se van a poder obtener a partir de los valores que ya habíamos calculado de este lado, en donde tenemos EX, la varianza, EX y la varianza. Simplemente es jugar con estos valores y es meramente un esquema aritmético. ¿Queda clara la solución? Sí. Acuérdense que esta es mu cuadrada, no se les olvide. Esta es mu cuadrada, de la fórmula anterior que ya les había dado. Bien. Ok, entonces eso es con respecto a cómo hacer cálculos con variable aleatoria. Vamos a ver un problema de distribución uniforme. Dice que la variable aleatoria tiene una distribución uniforme en el intervalo de menos a a. Calcular la media, la varianza y los coeficientes de asimetría y coeficiente de apuntalamiento
apuntamiento o kurtosis. Bueno, esa ya la conocen bien, que es la función de distribución uniforme. ¿Se acuerdan que la fórmula o la función es f igual a x menos a entre b menos a? O en su defecto, si estamos en el 0, va a ser 1 sobre b menos a. Si eso lo tienen en mente, pues les queda claro que esta es una función uniforme. Fíjense, f igual a 1 sobre b menos a, ¿qué va a ser? 1 sobre b, que es menos a, y este es a. Entonces va a ser b es a menos a es 2a. Entonces lo que nos está diciendo es el ancho de todo el intervalo uniforme. Por lo tanto, es otra manera de ver la distribución uniforme. 1 sobre 2a con x desde menos a a. Si fuera x desde 0 a b, o de a b, pero pasado el intervalo de 0, sería b menos a. Bueno, nada más es una forma diferente de ver la distribución uniforme. Esto nos queda claro que es la función de densidad, 1 sobre 2a, con x de mayor que menos a y menor que a. Y observamos precisamente que si el centro de la distribución es 0, entonces el valor esperado, que es igual a la mu, en este caso de la distribución uniforme, pues va a ser el primer momento. Va a ser x por la función de densidad. Y entonces el intervalo de integración va a ser de menos a al valor de a. Resolvemos y nos queda x cuadrada sobre 4a desde menos a, y ¿qué les da? Igual a 0. Claro, era lo que esperábamos. Es la media, el centro que está aquí, y este es el valor de 0. Eso quiere decir que vamos bien. ¿Quién es la varianza? Bueno, pues la varianza, recordemos que es ex cuadrada menos ex, en donde ex al cuadrado, esta es la mu, esta es precisamente la que tenemos acá. Si nosotros la elevamos al 0, pues es 0, y entonces dice la varianza solamente en este caso es igual a la esperanza matemática de a la x cuadrada, que es el segundo momento. Bueno, pues no hay problema, calculo el segundo momento, que es la integral de menos a de x cuadrada, que es el segundo momento, por la función de distribución o de densidad. Y esto me queda de esta manera, x cúbica sobre 6a menos a la a, y me da a cuadrada sobre 3. Entonces, en este caso solamente, la varianza es igual a el segundo momento. Acuérdense que se le tiene que restar la mu, pero la mu vale 0. Entonces me da a cuadrada sobre 3. Y ya, eso realmente fue todo. Entonces la varianza es a cuadrada sobre 3. Y para obtener el coeficiente de asimetría, pues es necesario calcular la esperanza de ¿quién? X menos mu, de la variable aleatoria menos el promedio al cubo. Pero como mu es la esperanza matemática de x y esto vale 0, entonces simplemente mu vale 0 y nos queda simplemente calcular la e de x al cubo, que es el tercer momento. Es decir, ahora le ponemos x cúbica por la función de densidad 1 sobre 2a, resolvemos y observamos que esto vale 0. ¿Qué quiere decir? Que si el coeficiente de asimetría es 0, pues quiere decir que la distribución es simétrica. Es decir, no hay asimetría. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien, entonces vamos avanzando perfectamente bien. Nos hace falta precisamente encontrar la kurtosis. Bueno, pues ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita seguramente me van a dar la conclusión. Dice, igual que antes, para calcular el coeficiente de kurtosis, ahora necesitamos e de x menos mu, pero elevado a la cuarta. Y como mu vale 0, entonces la kurtosis, sea lo que sea la kurtosis,
E a la X a la cuarta es igual a ¿qué cosa? Al cuarto momento. Entonces tengo menos A de X a la cuarta por la función de densidad, me da X a la quinta sobre 10A y esto es igual a cuarta sobre 5. ¿Ok? Y se acabó el asunto. La kurtosis es simplemente este momento de E a la cuarta entre la sigma cuadrada, o lo que es lo mismo, E a la X menos mu al cuadrado, y obtenemos que es igual a 9 quintos. Esto, si tenemos los valores, pues lo calculamos, si no los tenemos, lo dejamos así. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que hemos, de alguna manera, a través de estas definiciones de media, varianza, desviación estándar, hemos encontrado que están relacionados con esos elementos de momento. Entonces, el primer momento probabilístico es la media. El segundo momento es la varianza. El tercer momento es el coeficiente de asimetría. Y el cuarto momento es la kurtosis. ¿Ok? Y entonces ya tenemos todas las valoraciones acerca de la distribución de probabilidad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Bien, vamos a ver algunas distribuciones discretas. Estas fueron todo lo anterior es con respecto a las distribuciones que son continuas. Detallitos que son importantes, que son relevantes, son los que hemos visto, y ya lo complementarán con sus lecturas que ya seguramente ya las tienen bien entendidas. Entonces, la distribución discreta, la más utilizada es la distribución binomial, pero chequen qué interesante, porque la distribución binomial solamente acepta solo dos resultados posibles, que son mutuamente exclusivos, tales como muerto o vivo, enfermo saludable, 0 y 1, falso y verdadero, etcétera, etcétera, en donde la obtención del resultado deseado se considera como un éxito y el resultado no deseado se considera como fracaso. En donde, como estamos encontrando condiciones de probabilidad, acuérdense que la probabilidad no puede ser mayor que 1, entonces un fracaso sería precisamente toda la probabilidad o todo el espacio muestral que tenemos, menos el éxito. Y entonces todo lo que no es éxito es fracaso. Entonces Q va a ser 1 menos el éxito igual al fracaso. Y esto es todo. Básicamente esto es todo lo que tienen que saber de la distribución binomial. Y esa es la característica que les va a permitir saber cuándo utilizarla. Cuando solamente hay un evento aleatorio que tiene un resultado binario, o que tiene un espacio muestral binario, o que solamente su respuesta es falso o verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, si son binarios, entonces es binomial. No hay más. Entonces, los ensayos de Bernoulli están relacionados con precisamente la distribución, la distribución discreta binomial, porque el ensayo de Bernoulli es precisamente solamente tener dos resultados posibles que sean mutuamente exclusivos. Y mutuamente exclusivos se han de recordar que dentro de la definición de probabilidades que vimos en el caso anterior, en el parcial anterior, pues mutuamente exclusivo significa que el que suceda el primer ensayo no implica que esté condicionado el segundo. Entonces son libres e independientes. Y entonces con esto, en términos generales, pues puedo yo concluir la parte del binomial. La probabilidad del resultado de cualquier intento fijo con respecto al tiempo también se pueden hacer, y los ensayos son estadísticamente independientes de un ensayo en particular y no es afectado por otro resultado, lo que les estaba comentando. Entonces, en base a eso, ya queda claro qué es. ¿Cuál es su descripción? Pues su descripción entonces viene de n éxitos y de n fracasos. Si yo tengo P éxito elevado a la X
y el fracaso 1 menos P elevado a la N menos X, y le pongo N menos X porque para que esto ocurra, para que ocurra un fracaso, ya ocurrió un éxito. Entonces, si yo tengo X elementos, entonces de los N le quito este X elemento y entonces me quedan todo lo demás fracasos. Y es por eso que de esta manera se puede obtener la fórmula mucho más rápido. Y este es la función precisamente que nosotros vamos a utilizar, que es P elevado a la X con Q fracasos N menos X, con N de X, que son precisamente el número de combinaciones posibles que pudiera tener el problema propuesto. ¿Queda clara la descripción, digamos, de la ecuación de la función de distribución? Sí, profe. Ok. De hecho, está así en todos los libros, así que no hay ningún problema. En donde N es el número de ensayos realizados, P la probabilidad de éxito, Q, que es 1 menos P, la probabilidad de fracaso, N menos X es el número de fracasos deseados y P la probabilidad favorable o de éxitos. Bien. Propiedades. La propiedad de la distribución binomial es que precisamente la media, la mu, es el número de eventos por el número de éxitos que tenemos. Y la varianza al cuadrado pues va a ser NPQ, en donde P y Q son fracasos, éxitos y el número de eventos que estamos haciendo. Aquí les puse el coeficiente de sesgo. Es decir, nosotros hemos visto que cuando lanzamos un dado, dicen que los dados están cargados. Es decir, que hay una tendencia a salir el 4, a salir el 5, a salir el 6, pero que no sale el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que la distribución se está yendo hacia la izquierda o se está yendo hacia la derecha, y a eso le vamos a llamar el coeficiente de sesgo. La desviación típica pues sería la raíz cuadrada de esto, y ya, eso sería todo. Y si P es menor que 0.5, la distribución binomial está sesgada hacia la derecha, y si es lo contrario, pues está sesgada hacia la izquierda. Conforme P aumenta, el sesgo, conforme el número de éxitos aumenta, el sesgo es menos notable. Si la distribución, cuando P es 0.5, entonces la distribución binomial es simétrica. Quiere decir que el dado o lo que estemos generando como experimento aleatorio está simétrico y no hay ninguna tendencia ni a la derecha ni a la izquierda, sino que es el funcionamiento puro del valor aleatorio. Y cuando P es mayor que 0.5, la distribución está sesgada a la izquierda y entonces decimos que está tendiendo hacia la izquierda. Entonces, estas propiedades son interesantes, hay que tenerlas en cuenta. Nos va a ayudar mucho a resolver problemas de manera inmediata, puesto que nada más sabemos cuántos eventos estamos utilizando, con cuántos éxitos tenemos, y ya tenemos la media y la raíz cuadrada. Haciendo este cálculo, pues entonces ya tenemos la desviación típica. El coeficiente de sesgo lo podemos calcular si está 0.5 es menor, o si 0.5 es mayor, el valor que obtenemos de los valores de la probabilidad. Y con eso ya decimos está cargado a la izquierda, está cargado a la derecha. ¿Hay más probabilidad de que salga 5 y 6 o hay más probabilidad de que salga 1 y 2? En el caso de los dados. Bien, un ejemplo breve. Pues se tiran 100 veces una moneda y el promedio de caras mu es igual a el número de eventos, que son 100, pero como tenemos cara y cruz o sol y águila, pues es un medio, entonces rápidamente el promedio es 50. Ya está. Este es el número esperado de caras de lanzamiento. Y la desviación típica, bueno, pues si ya tenemos que el promedio de que salga un éxito es 50 y sabemos que el evento de Bernoulli es el 100%, entonces todo lo que no es éxito es fracaso. Entonces también es muy simétrica, ¿no? Éxitos y fracasos por el número de 100, entonces la desviación es 5. ¿Qué significa que la desviación estándar sea 5? Que de las 100 tiradas seguramente se van a repetir 5 caras
o 5 soles o 5 águilas en todo el proceso, digamos, de los 100 lanzamientos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. Vamos avanzando correctamente. Perfecto, entonces vamos a ver otra distribución importante, que es la distribución geométrica. Y son importantes la anterior porque se refiere a fenómenos binarios y siempre vamos a estar trabajando con cosas binarias, ya sea con sistemas digitales, ya sea con sistemas de éxito o fracaso, sistemas con verdadero o falso y cosas de ese estilo. Pero la distribución geométrica es un experimento binomial pero particular, en donde es una serie de eventos idénticos e independientes que se origina un éxito o un fracaso, pero habiendo pasado n elementos anteriores. ¿Qué quiero decir? Si se interesa el número X de pruebas hasta que lleguemos a la observación del primer éxito, entonces X posee una distribución de probabilidad geométrica. ¿Se acuerdan de sus series geométricas de álgebra superior o de no sé en dónde las hayan visto? Pero en cálculo integral había series numéricas en donde había 1 igual a x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, o series numéricas de donde había 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pues esas series son precisamente las que vienen representando a estos fenómenos de distribución geométrica. Yo lanzo una moneda y lo que quiero es el número de veces que yo lanzo hasta que obtengo mi éxito, es decir, un águila. Entonces lanzo y cae sol, lanzo y cae sol, lanzo y cae sol, lanzo y cae sol y lanzo y cae águila. Entonces, a diferencia del anterior, solamente lanzo y está el águila y el sol simultáneamente, es decir, puede caer cualquiera de las dos y las tomo en cuenta. En este caso de la distribución geométrica es lanzar la moneda hasta que obtenga el éxito deseado. En el otro caso de otro fenómeno aleatorio, pues es hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que obtengo el valor deseado. Y eso es lo que significa la distribución geométrica. Por eso les pongo aquí que nótese que el número de pruebas podría seguir indefinidamente y que X es un ejemplo de variable aleatoria discreta que puede tomar un número infinito de valores, pero que son contables. ¿Cómo es eso? Pues sí, puede tener un conjunto de infinito de términos, pero le puedo ir asociando un número entero a cada uno. Tirada 1, tirada 2, tirada 3, tirada 4, tirada 5. Y entonces, pues ahí es como nosotros podemos entender cómo es esta distribución geométrica. ¿Se imaginan un caso de búsqueda en una base de datos? El apuntador está apuntando, yo quiero encontrar la combinación de la letra SH. Entonces el apuntador va, el primer experimento es falso, el segundo es falso, el tercero es falso, el cuarto es falso, el quinto es falso, y ya llevo N registros, ¿no? El sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, y hasta el 11º encuentro SH. Y hasta ahí es mi éxito. Entonces esto sería una búsqueda a través de una distribución geométrica en una base de datos en donde estamos haciendo una búsqueda. Y esa búsqueda, ¿cómo le llamarían? Pues una búsqueda a través de una serie geométrica o una búsqueda geométrica. ¿Queda claro el concepto? Sí. Bien. Qué bueno, vamos bien. Y bueno, pues esto es rápidamente. Donde sus características es de que X es el número de pruebas independiente de la ocurrencia del primer éxito y P la probabilidad de éxito de una sola prueba. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues la media pues va a ser 1 sobre P, que es la probabilidad de éxito de la primera prueba. La varianza va a ser 1 menos P sobre P cuadrada y la desviación estándar pues, es la raíz cuadrada de la de acá arriba. Y entonces ya tenemos sus características. Así de simple, así de sencillo,
las distribuciones son muy nobles, muy manejables, no hay grandes complicaciones. Bien, ¿cuándo se usa? Una distribución de probabilidad geométrica es un modelo para un intervalo de tiempo de un jugador, por ejemplo, de un inversionista que tiene que esperar hasta ganar. Actualmente se está hablando de que Amazon está sacando listas para invertir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no necesariamente yo pongo 50 pesos y ya gano la inversión, sino que es un proceso de tiempo. Es decir, hay un buscador aleatorio que va eligiendo a los inversores y a lo mejor me toca a mí el día de mañana o el día de pasado o me toca en este momento. Entonces, ese es un modelo geométrico, digamos, de inversión. La otra es proporcionar un modelo discreto para el lapso de tiempo, digamos, el número de X minutos antes de que un consumidor en una fila o línea de espera reciba la atención. Ustedes ven que en los bancos, para entrar a las cajas, hay 3 cajas y hay una fila única. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que me toque la caja número 3, que es Juanita la que me conoce? Pues es una distribución geométrica, ¿no? Entonces pasa el primero, falta el segundo, pasa el tercero, pero como no sabemos cuánto se vaya a tardar cada uno de los anteriores que pasan a las cajas del banco, es decir, si yo contara el número de cajas y yo viera qué posición tengo, diría, bueno, pues sí me va a tocar la caja 3, pero eso no puede ocurrir porque lo que vayan a tratar la gente, pues puede ser desde una apertura de cuenta, un cambio de moneda, etcétera, etcétera, y los intervalos de tiempo son diferentes. Entonces, en ese sentido, también es un modelo para calcular los lapsos de atención a los clientes, que por ahí pues, ya ven que hay sistemas computacionales que hacen eso. Bien, también eso es una distribución geométrica y se puede hacer cálculos de probabilidad y cosas de ese estilo. Continuamos. Vamos a ver este problema. Dice, los registros indican que cierta vendedora tiene éxito en formular ventas en 30% de sus entrevistas. Suponga que una venta en una entrevista es independiente de una venta de cualquier otro momento. Claro, o sea que no es el mismo cliente. Entonces nos piden cuál es la probabilidad de que la vendedora tenga que tratar con 10 personas antes de hacer su primera venta. Son clientes diferentes. Claro, necesariamente tienen que ser diferentes. ¿Por qué cosa? Porque nos están diciendo que los eventos son independientes. Es decir, que el que yo trate con el primer cliente no implica que el segundo cliente compre, ni que el tercero compre. Como son independientes, pues lo aparto y sus decisiones son independientes, no están involucradas sus decisiones de compra. Y la otra es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera venta se realice antes de una 10ª oportunidad? Ok, pues ahí está su problema. Es un problema más o menos como los del examen. Y entonces, pues realmente vemos que es éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Y entonces la probabilidad de una venta de un solo contacto de entrevista de P igual a 0.3 es antes de que estos sean 10 contactos, pues es precisamente P de X igual a P a la 1, la primera venta, con todos los demás como fracasos. Entonces es Q X menos 1. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad que nos dicen es del 3%, del 30%, entonces 0.3, y entonces es 0.3 elevado a la 1, porque es la primera venta que yo quiero hacer, ¿verdad? Dicen la primera venta, antes, y los otros fracasos son 10 elementos. Entonces, 10 menos 1 son 9 elementos porque ya hubo un éxito. Y entonces, pues, obviamente, como la probabilidad son 100%, si esto es 30%, entonces el fracaso es del 70%, y simplemente la probabilidad de que genere una venta en los primeros 10 contactos, pues es de 0.12, de 1.2%, es decir, casi no tiene éxito.
Bien. Luego, la probabilidad de que se realice la primera venta antes de la 10ª entrevista, pues es la probabilidad de orden 0, la probabilidad de orden 1, la probabilidad de orden 2, hasta la probabilidad de orden 3, 10. Es decir, es una serie. Pero, pues obviamente, esta probabilidad, pues de la manera más sencilla, pues es expresar la probabilidad de x igual a 10, que va a ser 1, que es el 100% de la probabilidad, menos la probabilidad de éxito de x mayor que 10. Entonces, que puede ser infinita, ¿no? Donde la probabilidad es mayor que 10, es la probabilidad de 11, la de 12, la de 13, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que esto es una serie geométrica. ¿Ok? Bien. ¿Dudas acerca de este resultado? No, profe. De este, un poquito sí, ¿verdad? Bueno, este no, tampoco. Está muy claro. Solamente es calcular 10 veces la probabilidad de cada uno, ¿no? Cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 10. La sumamos todos y obtenemos ese resultado. Pero la tercera sí está un poquito complicada porque dice la probabilidad de x es igual a 10, pues entonces al 100% quítale todas las probabilidades que no te sirven. Y las que no te sirven son la 11, la 12, la 13 hasta el infinito. Dicen, pero pues es mucho más trabajo. Sí y no. Lo que observamos es de que es una serie geométrica, infinita. Y la fórmula para encontrar todos los números posteriores al valor de 10 es de esta forma. Es A, que es el valor entre 1 menos R, donde R es precisamente la razón de cambio. Y A es el primer término de la serie. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que R cuadrada es menor que 1, y utilizando los resultados, pues tengo 1 menos la probabilidad de que sea mayor que 10, va a ser 1 menos P de Q a la 10, porque ese es el valor de inicial, PQ a la 10, que es el éxito, y Q, que son los fracasos a partir de 10. Y 1 menos Q es 1 menos la razón. La razón es precisamente los fracasos. Y bueno, pues si resolvemos esto, nos queda 1 menos Q a la 10, y este es 1 menos 0.7 a la 10, nos da 0.972, el 9.72, 97.2%, ¿no? Y eso sería la probabilidad de que realice la primera venta antes de que llegue al 10º contacto. Aquí el truco es usar esta fórmula para las series infinitas geométricas. Pero si no, pues podemos hacer lo anterior, que es hacer 10 veces la probabilidad que hicimos en el principio. Es como se acomodan ustedes. Y bueno, pues en base a esto, puedo decirles que con estos elementos en mente y en cuenta estas dos distribuciones geométricas, estas dos distribuciones discretas y estas tres distribuciones continuas, es suficiente para entender lo que es una variable aleatoria y cómo interrelacionarlas entre la variable aleatoria y el cálculo de la probabilidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Pues entonces concluimos el curso con estos tópicos que hemos analizado y nos estaríamos viendo el 21 para el examen a la hora de su clase. Y si se dan cuenta, pues son elementos realmente simples. Y entonces yo creo que el examen va a ser de 10. Yo espero que sea de 10 para todos. Disculpe, profesor, yo tengo una pequeña pregunta. A ver, dime. Yo tengo
básicamente un problema posiblemente con el ejemplo 2 de distribución exponencial que nos mandó en las hojas. No sé si Ajá. podríamos checarlo. ¿El de la exponencial? Sí, claro. Ajá. Sí, es la otra presentación, ¿no? De la anterior. No, me parece que son de las hojas que mandó. Ah, ok. ¿Cuál es el problema? A ver, dime, ¿por qué no tengo ahorita las hojas que les mandé? Hay una distribución al final, bueno, más bien la ¿Sí? probabilidad que se hace es básicamente parecida a lo que vimos ahorita en una sumatoria, como si fuera una serie, pero Así no es. entendí muy bien cómo lo aplico. Ah, ok. Entonces, Sí, sí, es una serie geométrica. Ya sé cuál es. Es una exponencial. Aquí el asunto es de que esa serie es la representación en serie de la exponencial e a la menos lambda por t, que es la expresión de la exponencial, se puede equiparar con una serie. ¿Tú te acuerdas de cómo se expande la exponencial en términos de series? Es 1 menos x menos sobre 1 factorial menos x2 sobre 2 factorial menos x3 sobre 3 factorial, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que les quería yo decir en ese momento es precisamente que la probabilidad se puede calcular de esa manera a través de la fórmula lambda e a la menos lambda t, pero también existe la otra, que es expresar esta exponencial en términos de su serie. Y entonces esa serie es 1 menos x, es 1 más x cuadrada más x cúbica más x a la n, y es ahí en donde tú puedes utilizar precisamente esta fórmula que les acabo de expresar, esta fórmula, en donde la razón es precisamente la razón de cambio entre un término y otro término, y A es el valor inicial del primer término, que en este caso es 1. En este caso sería 1 menos el primer término, que sería el valor de X. ¿Te queda un poquito más claro esa parte? un poco más claro. Sí, porque todavía me sigue confundiendo cómo se va degradando bueno, es que aquí nos mantiene entre X, N y P Ajá, para la probabilidad y lo va degradando como que por exponenciales. Y exactamente. después lo va tomando. Sí, es una expresión en serie nada más. Si te confunden, no te preocupes, no les voy a poner de ese tipo de expresiones. Eso es como para hacer demostraciones acerca de cómo se llegan a este tipo de ecuaciones de distribución. Como son distribuciones probabilísticas, se tienen que hacer integraciones y hay integrales que no se pueden resolver de esa manera, entonces se utilizan las series numéricas. Pero si ya no te acuerdas de esas series numéricas, no le hagas mucho caso, pero utiliza esta fórmula que les pongo aquí para los casos un poquito más sencillos. Y no recuerdo bien en qué caso está esa formulación, pero es a través de series para hacer una demostración de la probabilidad por el caso de series y por el caso de la fórmula. Vale, entonces me guiaré un poco más por las diapositivas. Sí, en particular sí, y problemas más complejos pues no les puedo poner porque no tenemos el tiempo adecuado, digamos, en el aula para poder estar orientándolos, ¿no? En el examen. Por eso no les puse demostraciones. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan los demás compañeros? Creo que no, profe. Ok, No, profe. perfecto, me parece excelente. Entonces, les comentaba yo que entonces nos veríamos el próximo 21 para su examen. Son 4 problemas muy simples, bueno, no simples, ¿verdad? Tienen su grado de dificultad, pero son sencillos en el aspecto conceptual y
yo creo que ese examen está como para 10 entero, pero si no, pues si sacan 8 o un 7 o 9 estaría perfecto. No es tan complicado el asunto como las notas que les envié. Y bueno, con esto damos por terminado el curso para que entonces ya podamos concluir. Y les aclaré lo de la fecha del examen, que uno de sus compañeros me hizo favor de recordarme que el curso terminaba antes. El calendario se modificó un poquito y bueno, ya les puse ahí en la plataforma la fecha del examen extraordinario en caso de que lo quisieran hacer. Yo espero que con solo el tercer parcial pues pasen la mayoría de ustedes. Si no hay más comentarios sobre el tema, pues entonces nos veríamos el día del examen y pues desearles que tengan un excelente día. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.